En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que Dios creó fue luz. Hágase la luz. Y la luz que Dios creó no fue una luz física. El sol, las estrellas y los planetas no son creados hasta 3 días después. Dios crea el concepto de revelación y lo separa de las tinieblas. Más adelante Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De eso te quiero hablar en el día de hoy. La luz de la vida. Te la voy a ministrar en su manifestación espiritual, almática y física. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Pero antes de entrar y hablar acerca de la luz de la vida, necesito que tú recibas esta palabra, que entiendas algo que Jesús dijo, que es tan lindo y tan precioso y tan poderoso, que si tú lo recibes, va a transformar tu nivel de fe. Te va a subir como a 100 grados más de fe y de seguridad de salvación. Dice así la palabra de Dios, y leo a la letra. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 25 al 27. Este pasaje que acabamos de leer tiene una belleza espectacular. Nos dice, nos afirma, nos decreta que nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Hijo es Jesús y el Hijo eres tú. Nadie te conoce mejor que el Padre. Pero para nosotros poder venir al Padre, dice el pasaje que leímos, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. O sea que solamente los hijos pueden conocer al Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! Esto es espectacular. El Padre quiere que tú lo conozcas. Y por lo tanto, Él permite que tú conozcas al Hijo. El Hijo siendo Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto por Jesús. Y cuando tú entras en Jesús, te conviertes y ahora eres cristiano, el Hijo te revela al Padre. De la misma manera, nosotros que somos los hijos, nos toca revelar al Padre. ¿Viste qué precioso? Una de las cosas que a mí más me gusta de la Biblia es que todo concuerda. La Biblia no tiene ni una sola contradicción. Todo cae en su sitio perfectamente porque es diseño de Dios. Yo estoy convencido que la Biblia, el Torá, en su idioma original, es el ADN del universo. Pero esa es otra predicación. Esa te la debo. El versículo con que comencé, Juan 8:12. Continuó Jesús diciéndoles: el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es la revelación de quién tú eres y por qué estás aquí. La luz de la vida es Cristo. Él mismo lo dijo. Pero déjame ponértelo de una manera que tú lo puedas entender. Dice en Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas creadas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo creado fue creado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres, y Jesús es la luz de la vida. Solamente cuando vienes a Jesús,
Cuando tú vienes a Jesús es porque Dios dijo en tu vida, hágase la luz. Y abrió tu espíritu para entender y comprender quién es este a quien nosotros servimos. Pedro tuvo una experiencia bien interesante. Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno dijo esto, aquel dijo lo otro, porque la gente estaba, los discípulos estaban repitiendo lo que la gente decía, porque la gente no tenía entendimiento. Pero Pedro se pone de pie y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se maravilló porque Jesús sabía que Pedro no podía tener ese entendimiento a menos que el Padre se lo hubiera dado. Bendito tú eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Si tú eres salvo, es porque Dios te escogió a ti, no tú a Él. Él, no sé por qué, un día miró y dijo, a ese joven hippie que duda de mi existencia, yo quiero salvarlo y Él me va a predicar, Él me va a ganar almas para mi reino, Él va a pastorear, va a ser un apóstol, va a ser un profeta. Las almas se van a acercar a mí porque yo lo voy a usar. Yo no tengo idea por qué Dios me escogió a mí, pero sí estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que si yo entiendo algo de la palabra es porque el Padre permitió que yo conociera al Hijo para que el Hijo me presente al Padre. Bendito sea el dulce nombre de Jehová. Antes de continuar, quiero disculparme. En esta predicación vas a ver más cortos que lo acostumbrado. Si tú no lo sabes, yo vivo en una esquina y hay mucho ruido. Hay ambulancias, hay motocicletas, hay policías. Y muchas veces cuando estoy predicando y hoy escucho que una de ellas viene, paro y espero que pase y entonces continúo. En el día de hoy estoy un poco acatarrado. Tengo la garganta afectada y tengo la nariz un poco tupida. Si voy a toser o me voy a soplar la nariz, yo voy a cortar y después regreso. Porque no creo que es justo que tú me escuches toser. Yo voy a ser misericordioso contigo, sé tú misericordioso conmigo. Es más, déjame explicarte esto. Esta es la tercera vez en unos 5 meses, 4 meses que yo me enfermo. Esta es la razón. Mi esposa es maestra de tercer grado bilingüe. Y en el tercer grado, o en la escuela, todos los niños, lo que agarra uno se lo pega al otro. Y se lo pasan los unos a los otros. Y por supuesto, ella es la maestra. Y aunque quizás ella no se enferme, puede traerlo a la casa. Así que, por favor, no me juzgues. ¿Está bien? Es más, el pasaje donde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, sucede cuando Jesús está en el templo y está enseñando y los fariseos, las tinieblas, le traen una mujer que agarraron en el acto de adulterio y la presentan delante de Jesús. Jesús está en el piso y empieza a escribir en el piso. Y ellos le dicen, la ley dice que a esta mujer hay que apedrearla. Interesante que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquellos fariseos, aunque conocían la ley, no conocían el amor. Y Dios es amor. Tú puedes conocer la palabra y no conocer al Padre. Tú puedes saber acerca del Hijo y no conocerlo. Y Jesús, sabemos la historia, les dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y aquellos hombres se avergonzaron, soltaron las piedras y se fueron. Él le ministra luz a la mujer que estaba totalmente en pecado. Le dice, nadie te condena, yo tampoco. Pero no peques más. Y la envía. Qué interesante que no le dijo, quédate aquí, escúchame. La envió con un mandato. Yo no te condeno, vete y no peques más. Bendito sea el nombre del Señor. Qué diferente a algunos pastores y predicadores de hoy en día que siempre están señalándole el pecado a todos en vez de señalarle la cruz para que queden libres de sus pecados.
Esto a mí me preocupa. Bendito sea el Señor. No estamos supuestos a estarnos juzgando los unos a los otros, porque el amor de Dios no es juicio. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él fuera salvo. Jesús entonces comienza otra vez la disertación y les dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Posiblemente haciendo referencia a la mujer. Yo estoy seguro que la mujer empezó a irse y dio la vuelta y regresó. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. En el Génesis, lo primero que Dios crea es la luz. En los primeros 3 días de creación, Dios no creó nada tangible. Lo que creó fueron conceptos. Hágase la luz y separa la luz de las tinieblas. En el segundo día, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y en el tercer día, separa las aguas de lo seco. Y el Señor establece en el Génesis conceptos que son espirituales más que físicos. 1. Hay diferencia entre luz y tinieblas. Nosotros somos hijos de luz por Cristo. El mundo está perdido. El mundo anda en tinieblas. 2. Así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y hay un mundo que es doble, el mundo físico y el mundo espiritual. Y nosotros estamos en el medio porque nosotros somos el mundo humano. Nosotros somos la creación de Dios que está supuesta a estar entre lo físico y lo espiritual. Dios creó un hombre de la tierra y sopló su espíritu en él y se convirtió en un alma viviente. Yo soy un alma viviente. Era un alma muerta antes de Cristo. Pero cuando conozco a Cristo, la luz de la vida me da vida. Y ahora tengo vida espiritual. Y tú y yo somos lo que unimos, lo que bendecimos. La presencia de Dios en la tierra y la representación de la tierra en el cielo. Eso es lo que está haciendo Jesús en estos momentos. Dice la Biblia que cuando Jesús ascendió, se llevó la cautividad, se sentó a la diestra del Padre y ahora desde ahí intercede por los santos. Dice la Biblia que si tú y yo pecamos, tenemos abogados para con el Padre. Jesús, nuestro intercesor. Él está en la posición de interceder por nosotros porque Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Es más, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Este versículo de Juan 8:12 tiene mucho significado para mí, porque mi testimonio es que yo tenía hambre de Dios y lo estaba buscando. Yo había tenido una experiencia con el Señor a la edad de 7, 8 años. Y como no tenía pastor ni tenía iglesia que me enseñara la palabra, yo seguí buscando aquello que yo sentí y que yo recibí en aquel momento. La historia es mucho más larga. Pero yo tenía una Biblia que me había robado de un hotel. Y todas las noches cuando llegaba a mi casa, arrebatado en marihuana, del jangueo, yo llegaba a mi casa y abría la Biblia y leía donde caía. Y en vez de entenderla, lo que hacía es que me confundía aún más. Y nunca entendí lo que decía. Otro día te doy el testimonio por completo. Es más, yo tengo el testimonio acerca de los ataques de un espíritu inmundo que cada vez que yo trataba de leer la Biblia me atacaba. Y está en YouTube. Si quieres, búscalo aquí y escúchalo en otra ocasión. Y hablando de YouTube, por favor, dame un like y suscríbete al canal. Amén. Gracias. Cuando me convertí en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, en Nueva Jersey, me arrodillé, me dieron las palabras de confesión de fe. En el momento que me levanté, algo sucedió en mí. En el momento que yo hice la oración, el Señor manifestó a mi espíritu que su espíritu estaba en mí.
Y yo no podía explicarlo, pero yo sabía que Jesús era el Cristo. Y las personas que me llevaron al Señor, una de ellas se me acercó y dice, mira joven, lee esta palabra. Y era Juan 8:12. Respondiendo o continuando, Jesús les dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en ese momento, ese fue el primer verso bíblico que yo entendí. Yo entendí que ya yo no estaba en oscuridad, que lo que yo sentía dentro de mí era la luz de la vida y que era Jesús. Y ahí comienza mi historia, mi amor y mi pasión por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí te quiero llevar. Cuando Dios dice hágase la luz en tu vida, Dios suelta una palabra divina. Abre tus oídos para oír y abre tu corazón para recibir, porque la fe entra por el oír, pero el oír entra por la palabra de Dios. Cuando Dios dice hágase la luz, a ti se te es revelada la verdad. No por escuchar la palabra, porque Dios decide que tú la vas a entender y que la vas a atesorar. Si tú eres la persona que está buscando sinceramente de Dios para servirle, Dios se te revela. Si tú eres una persona que está buscando de Dios para manipular, para tener autoridad, para tener poder, para ser el gran cacique, a ti se te cierra el entendimiento. Te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los que se cree que son muchos y se las revelas a los niños. Jesús dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser como uno de estos niños. Así que si tú te sientes que tú no sabes nada, estás en buena compañía. Yo tampoco. Yo tampoco sé nada, solo sé que necesito acercarme más a Dios. ¿Y cómo? Número 1. La manifestación de la luz de la vida. La primera es la palabra de Dios. Salmos 119, 105, que es el capítulo más largo de la Biblia. Salmos 119. Dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La primera manifestación de luz es la palabra de Dios. Somos salvos por la predicación de la palabra. Alguien nos la predica a nosotros. Dios permite que la recibamos. Entra en nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Y entonces con la boca se confiesa para salvación. Cuando la palabra entra en tu corazón, ¡pam!, se hace la luz. Y entonces para el sellar la salvación, tú tienes que testificarlo. Tú tienes que hacer la oración, la confesión de fe, en presencia de varios testigos. Y así es como le echas mano a la salvación y la vida eterna. Tiene que haber una confesión de fe para tú ser salvo. Tiene que haber una confesión de fe para tú recibir un milagro, una sanidad, una respuesta. Las que tú mantienes en privado, Dios las escucha. Pero si tú no puedes decírsela a nadie, antes de pedirla o mientras la estás pidiendo, cuando lo recibas, testifícalo. Haz un sello, un pacto. Declara, decreta, siembra en lo que has recibido, porque eso sella lo que hay en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios es lo primero que Dios te revela. Cuando nos convertimos empezamos a venir a la iglesia, empezamos a escuchar cosas que nunca habíamos escuchado. Y yo soy de los que creo, bendito sea Dios, que después que tú escuchas la palabra en la iglesia, debes de ir y buscarlo en tu Biblia. Y lee un poquito antes y lee un poquito después. Y asegúrate que lo que te están predicando es lo que dice la Biblia, sin añadirle mi opinión, mi manipulación, mi experiencia, lo que yo creo, lo que yo quisiera que fuera. Porque a quien estamos siguiendo es a Jesús y no a un hombre. No doctrina, no dogma, no religión, no denominación. Estamos siguiendo a Jesús, la luz de la vida. Bendito sea el Señor. Hay un verso que es un poco controversial, pero yo te lo quiero ministrar,
por los tiempos que estamos viviendo. Dice así, leo a la letra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Y cómo probamos los espíritus? Conociendo la palabra de Dios, es la primera manera, porque el Espíritu de Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. No hay manera que nadie, ningún profeta te diga que tienes que tomar armas y matar a otro ser humano, cuando la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor y Jesús predicó que si te dan en una mejilla, da la otra, que bendigas a los que te maldicen y ores por los que te persiguen. Entonces ten cuidado con los espíritus, lo que te están diciendo, lo que te están hablando, para dónde te están manipulando. Conociendo la palabra de Dios. La segunda tiene que ver con la palabra de Dios, porque la segunda manifestación de la luz de la vida es la intimidad con Dios. A través de la palabra tú te conviertes y sientes entonces la presencia de Dios, y la presencia de Dios te va a guiar a la palabra y te va a guiar a la oración, a la adoración, a la alabanza, eventualmente a la intercesión, y los dones del Espíritu se empiezan a manifestar en ti. Dios empieza a darte la vida sobrenatural, que es la bendición de vivir en la presencia de Dios. Nosotros no somos seres naturales, somos seres espirituales. No estamos en tinieblas, tenemos la luz de la vida, la luz que Dios sopló en Adán, en el jardín, ahora está dentro de ti y de mí. ¡Wow! ¿Y tú sabes por qué? Porque así le plació al Padre que fuera. Tu salvación viene de Él, y Él nos da su Espíritu como garantía. Tú no te atrevas a vivir en miedo, en duda, en incertidumbre. Dios te escogió. Por eso cuando tú oras, Él te escucha. Él te escucha. No importa en la situación que tú estés, si estás en la montaña en victoria o pasando por el valle y te sientes desamparado, Dios te escucha, porque Él fue el que te escogió, y el Padre quiere que tú lo conozcas, y por eso te reveló al Hijo. Número 2 es la intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, tú lo conoces muy bien, la parábola de las 10 vírgenes. Cuando se escucha la voz, aquí viene el esposo, y estamos en ese momento. Ya salió la voz, aquí viene el esposo. De que viene, viene. Bendito sea el nombre del Señor. Y había 5 vírgenes que no tenían intimidad con Dios. Y había 5 que sí la tenían. Y estas 5, cuando llegó el esposo, entraron a su presencia. Pero entonces las otras se acercaron a él, y así les dice el maestro. Escucha esta palabra, léela conmigo. Les dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No había intimidad, no había relación. Todo lo que había era un esfuerzo humano de ser cristiano. La única diferencia entre unas vírgenes y las otras es que las 5 vírgenes que entraron lo conocían, y como lo conocían a él, eran conocidas por él. La segunda manifestación de la luz de la vida es que tú te metas en intimidad. Mira, yo hago muchos llamados dentro de mis predicaciones a que tú saques tiempo para orar, saques tiempo para ayunar, que te unas con diezmos, con pactos, que te metas con Dios. Matutinos, visita iglesia, escucha la palabra de Dios, pon música sacra y ponte a bailar y a danzar en tu casa. Eso es llenar tu lámpara de aceite. En esas manifestaciones Dios se te revela. Y cuando llegue el momento, a tu lámpara no le falta aceite. Tú estás lleno de fe, de virtud, de amor, de templanza, de benevolencia, de paciencia. Amén.
La segunda, primera es su palabra, la segunda es la intimidad con Dios. La tercera es que en los tiempos que estamos viviendo es necesario que todos sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda enseñanza, toda predicación, toda profecía tiene que señalar a la cruz. No a mí, ni a mi bolsillo, a la cruz. Tiene que abrirte camino a ti para que tú te acerques más a Dios. Tiene que decirle al pecador, no que tú eres un pecador y te va a llevar el diablo. Eso nunca fue Cristo. Eso es lo que Jesús pudo haber hecho cuando le trajeron la mujer que agarraron en el acto. Y Jesús rehusó condenarla y decirle, tú eres una maldita pecadora y te vamos a mandar para el diablo. Porque ese no es el evangelio del reino. Jesús dijo, el que no tenga pecado, que se atreva a juzgar a su prójimo. Y todos soltaron las piedras y se fueron. Debieron haber soltado la piedra y quedarse para llenarse de luz. Pero como estaban en tinieblas, se fueron. A mí me llama la atención cuántas personas yo escucho a través de las redes que toda su predicación es diciéndole a la iglesia lo mal que está. La iglesia tiene que entender que si eso no se arregla, que si no vive la vida se lo va a llevar el diablo, que el Señor viene a buscar a aquellos que somos limpios, una iglesia sin mancha. Espérate, tiempo. Ya yo soy una iglesia limpia y sin mancha porque a mí me limpió la sangre de Cristo. No mis propias acciones, ni mi entendimiento, ni mis altas, ni mis bajas. Yo no soy salvo por esfuerzo humano. Yo me esfuerzo de agradarle porque soy salvo. Es al revés. La santidad no es el camino a Dios. Dios nos da a Jesucristo para que Cristo nos dé la santidad y entonces podamos venir al Padre. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tú no puedes alcanzar la santidad ni por tus resabios, ni tú por ira, ni tú por prepotencia, ni por ayuno, ni oración, ni brinco, ni salto, ni diezmo, ni ofrenda. La santidad se adquiere a los pies de la cruz por la sangre del Cordero, porque Él es el único digno de abrir los sellos. Pero ahora nos toca a nosotros brillar con esa luz. ¿Por qué yo predico esto tanto y por qué yo lo recalco tanto? Porque ahora la tercera proyección de la luz de la vida somos tú y yo. Y de la manera que tú le expresas Cristo al pecador, depende si ellos lo van a aceptar o lo van a rechazar. Fíjate, un día yo venía caminando, lo he predicado un montón de veces, se lo voy a testificar. Yo tenía como 14 años. Y venía un hippie, tenía mi pelo largo y tenía una camiseta con el signo de la paz. ¿Tú conoces el signo de la paz? Y para mí era paz. Yo estaba buscando paz. Por eso yo era hippie. Porque yo no quería guerra, yo quería paz. Dudaba la existencia de Dios porque aquellos que decían que eran cristianos buscaban pleito. Siempre estaban en contienda. Yo no veía paz en ellos. Un día voy caminando hacia el patio de la escuela, que ahí es donde nosotros nos reuníamos a janguear, se llama acá en Estados Unidos. Y vienen 3 señoras. Por la vestimenta yo sabía que eran pentecostales. Me paran y me dicen, joven, ¿por qué tú tienes eso en tu camiseta? Y yo digo, este es el símbolo de la paz. Ese no es el símbolo de la paz, ese es el símbolo del diablo, del anticristo. La cruz que rompieron, eso es un pacto de Dios, es del diablo, tú no puedes... Y tanto me dieron las 3 hablándome a la misma vez que yo hice lo siguiente. Mira esto. A pesar de que me sentí un poquito cohibido porque eran damas, señoras de la edad, es más, eran mayores que mi madre. Y a mí me enseñaron a respetar a las mujeres desde niño. Yo era un inconverso que respetaba a las mujeres y las canas. A pesar de eso, me quité la camiseta, la puse al revés y me la puse con el símbolo de la paz para adentro. Y le dije, ya, vieron, una de ellas dijo, amén, aleluya. Y se fueron caminando alabando a Dios, gloria a Dios, santo, jucaracata. Y yo seguí caminando. Cuando llegué a la esquina, di la vuelta, miré para atrás, con miedo. Yo les cogí miedo. Esas mujeres me dieron miedo, no me dieron ganas de convertirme, me dieron ganas de salir corriendo. Miré
y ellas iban por allá gritando aleluya, gloria a Dios. Me quité la camiseta, me la puse correctamente y seguí mi vida. Si esas mujeres me llegan a decir, y no dije hermanas, esas mujeres, si esas mujeres me llegan a decir, joven, ¿por qué tú tienes ese símbolo ahí? ¿Ese es el símbolo de la paz? Sí, señora. Tú sabes que tú no puedes tener paz sin el Rey de Paz. Que la verdadera paz solamente viene cuando tú conoces a Cristo. Si me llegan a decir eso, yo me convierto. Porque yo estaba sinceramente buscando paz. Pero no me dieron paz. Me dieron doctrina. Me dieron farándula. Me dieron metafísica. Me atropellaron espiritualmente, emocionalmente. No lo hicieron físicamente porque sería un crimen, pero aunque sí fue físicamente, porque yo era un muchachito en medio de estas tres señoras que me están gritando y diciéndome que yo me voy a ir al infierno por una camiseta. Y al fin y al cabo me quité la camiseta, me pude haber puesto otra y estaba igual de perdido, porque no me manifestaron al Cristo de la Biblia. ¡Wow! Yo pude haber sido salvo a los 14 años. Le tomó a Dios otros 4 años hasta que pudo tocarme, abrir mis oídos, abrir mi corazón para que yo lo recibiera. Porque no me presentaron a Cristo correctamente. La tercera manifestación de la luz de la vida eres tú. Dijo Jesús, Mateo 5, 14 al 16. Léelo conmigo, que está precioso. Dice así, y leo a la letra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le voy a añadir otro verso. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! No para que le saques los pecados a la luz a la gente, sino para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. ¿Cómo? Con tus buenas obras. ¿Qué buenas obras? Mira, la mayor obra es que tú le des amor a alguien. A veces pensamos que las buenas obras es darle comida al que tiene hambre, un abrigo al que está desnudo. Claro que sí, pero la mayor necesidad del mundo es pan de vida, agua de vida, cobertura espiritual, amor, paz. Esas son las virtudes. Bondad. Hay una palabra que es fea por la manera que ha sido usada en el siglo XXI. Es tolerancia. Nosotros no estamos llamados a tolerar el pecado, jamás y nunca. Pero estamos llamados a tener paciencia con el pecador en lo que Dios termina la obra con él. No atropellarlo, no forzarlo, sino atraerlo, llevarlo al Padre, para que el Padre le presente al Hijo y el Hijo lo santifique. ¿Cómo se santifica? Con la verdad. Su palabra es verdad. Tráelos al Padre, tráelos a Jesús, atráelos. Dale la palabra de Dios que les da a ellos el ánimo para buscar intimidad con Dios. No una pela, no una paliza. Eso nunca ha sido de Dios. Ese no es el Espíritu Santo. Esa es la prepotencia de seres humanos y de la religiosidad, que se creen que te pueden forzar a ser como ellos, aunque ellos saben que no son santos. Mira lo que predican. Siempre están predicándote en contra, que la iglesia siempre está perdida, la iglesia está mal, la iglesia es carnal. Hombre, si tú eres el pastor de esa iglesia, por supuesto que van a ser carnales.
Yo te puedo presentar a la verdadera, una iglesia llena de gente que ama a Dios y le sirve en espíritu y en verdad. Cristianos perfectos. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos perfectos, que Dios todavía no ha terminado con nosotros y por lo tanto podemos tener misericordia con aquellos con quienes Dios todavía no ha terminado. Porque yo también estoy en la búsqueda, yo también estoy remando en esta barca donde va Jesús y a veces se me parece que se me durmió y la tormenta me abate. Y el Señor tiene que reprenderme y decirme, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo estoy en el bote. Y una palabra de Él calma toda la tormenta. A ellos hay que atraerlos. Móntalos en el barco contigo, aunque el barco esté en tormenta. Porque allá no hay barco, solamente hay tormenta. Nosotros tenemos a Cristo. Y es nuestra responsabilidad compartirlo. Es más, perdona la palabra responsabilidad. Es nuestro gozo compartirlo. Preséntale a Dios. Mira, se acerca alguien a ti y tú sabes que está mal. No le reprendas. Ofrécele una oración. Dale una palabra de ánimo. ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho a un drogadicto que se me acerca al carro a pedirme dinero? Le doy $1, un tratado y le digo, no te rindas de clamar a Dios. Cuando tú oras, Jesús te escucha. Y ellos agarran el $1 y el tratado. Y yo veo que su espíritu se estremece. Porque ellos pensaban que ya Dios no los escuchaba. ¿Tú te crees que Dios va a escuchar a ese asqueroso drogadicto que está mendigando en una esquina? Sí. Porque en el momento que yo le doy el tratado y le digo esa palabra, yo oro y digo, Señor, cuando Él clame a ti, escúchalo. Y Dios escucha mi oración. Y por lo tanto, va a escuchar la de Él. Cree en ti mismo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y tú lo conoces porque el Padre decidió que tú lo conocieras. Gózate en eso y métete en su palabra. Gózate en eso y métete en la adoración, en la presencia, a buscarlo, a conocerlo. Gózate en eso y darlo a conocer a otros sin pasar juicio. Sin pasar juicio. Con esto concluyo para que me entiendas. Aunque tú todavía no estés viviendo en la santidad que tú sabes que debes de vivir, tú puedes representar a Cristo. Porque Cristo es la santidad, no tú. Aunque tú estés enfermo, mire, yo he orado por personas estando yo enfermo y Cristo los sana. Y te voy a decir algo bien interesante. Aunque yo estoy enfermo, como yo no soy el sanador, ellos quedan sanos, pero la fe para sanar fluye a través de mí y la sanidad sale de ellos y yo termino sano. Innumerables veces yo he ido a la iglesia sintiéndome mal, un dolor de cabeza, malestar estomacal, algo. Y en el momento que empiezo a predicar y el fluir del Espíritu Santo, me sano sin que nadie ore por mí. No te sientas menos que nadie. No te sientas sucio, porque lo que Dios ha limpiado, tú no le llames inmundo. Cuando te veas en el espejo, no te llames inmundo. No mires lo mal que está. Mira el hecho de que Cristo te escogió para conocer al Padre. Y el Padre te escogió para representar a Cristo. Y gózate en eso. Y hazlo. Sin culpabilidad, sin complejo de inferioridad. Porque es a nosotros los niños a quienes el Padre se les quiere revelar. Los niños no pasan juicio. Los niños no pasan juicio. Esos son los cavernícolas religiosos doctrinales. Y esos no somos tú y yo. Nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto, tenemos la luz de la vida para compartirla con otros. Amén. Bendito sea el Señor. Amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Confiado que Dios te prendió un bombillo. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios
te bendiga. Chao.